queridos educandos. Buenos días, mi querido profesor. Bienvenido al maravilloso mundo de la física mecánica. Acércate, por favor. En esta oportunidad vamos a trabajar la segunda ley de Newton. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? Todo este tema es lo que conocemos como dinámica. Entonces, le atribuimos la dinámica a Isaac Newton a través de sus leyes. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton habla de la fuerza en función del tiempo. Entonces vamos a determinar que F sub t es la fuerza en función del tiempo. Newton nos plantea que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces en este caso lo que vamos a cambiar es P. Entonces lo que vamos a derivar, es P. Entonces la cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la velocidad. Entonces la fuerza va a ser igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como la masa es constante, puede salir como una propiedad de los límites de la derivada. Muy bien, entonces me quedaría que sería igual a la masa, sale la derivada y me quedaría la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces en este caso necesitaríamos la velocidad en función del tiempo para poder la derivada. En otras palabras, la fuerza en función del tiempo es igual a la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. Ahora, nosotros conocemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces obtenemos que la fuerza en función del tiempo es igual a la masa por la aceleración en función del tiempo. Esta es una consecuencia de la segunda ley de Newton. Entonces podemos concluir que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo y que como consecuencia me da igual a la masa por aceleración. Entonces analicemos las unidades. Fuerza igual a masa por aceleración. Las unidades de la masa son kilogramos. Las unidades de la aceleración son metros por segundo cuadrado. Entonces kilogramos por metros por segundo cuadrado es lo que a partir de ahora vamos a llamar como Newton. Y lo vamos a representar por la letra N. Entonces vamos a realizar ejercicios prácticos. Tenemos una masa sobre una superficie que es lisa. Asumimos que es lisa porque no hay fricción o teóricamente no hay fricción entre las superficies, porque por mínimo que sea, siempre va a haber una fricción. Entonces asumamos que se acerca a cero. Entonces tenemos una masa en esa superficie horizontal de 50 kilogramos y la vamos a aplicar una fuerza de 100 newton y me piden cuánto se acelera el cuerpo. Entonces entiendan que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces si usted necesita la aceleración simplemente pasa a dividir la masa, la fuerza. Entonces en otras palabras obtenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza es de 100 newton y la masa es de 50 kilogramos. Pero yo tengo una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Yo le invito a que recuerde, como hemos hecho todos los ejercicios, que no es necesario que siempre utilice unidades si es coherente con ellas. Me explico. Aquí las fuerzas tienen que ser en newton, las masas en kilogramos y necesariamente las aceleraciones deben ser en metros por segundo cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a aplicar otra, pero analicen este contexto. La fuerza que le vamos a aplicar no va en la dirección de la superficie, va en esta dirección. O sea que tiene un ángulo con respecto a los ejes coordenados. Yo aquí voy a determinar que tiene un ángulo con respecto al eje Y. Entonces establezco que esta es la componente Y, que esta es la componente X. Listo. La que va a producir el movimiento, solamente el movimiento, va a ser la componente X. Entonces en este caso recuerden que el que tenga el ángulo para hallar las componentes es con coseno. Si este es con coseno, entonces este debe ser con seno. En otras palabras, vamos a colocar un ángulo de θ de 50 grados. Entonces Fx va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Despejo de acá, la aceleración en X va a ser igual a fuerza en X sobre la masa. Entonces ahora sí, fuerza en X es 100 por seno del ángulo que es 50 sobre la masa que es 50. Pero yo tengo un valor de la aceleración de 1,53 metros por segundo cuadrado. Esto sería en superficies horizontales, es muy simple. Yo quiero ahora que analicemos superficies inclinadas, que es donde tenemos que descomponer vectores. Entonces lo primero, mira, tengo este montaje, una masa 1, una masa 2 en una polea y tienen un plano inclinado, un ángulo θ. Entonces me dicen que la masa 1 es de 80 kilogramos, esta masa, que la masa 2 es de 30 kilogramos, esta masa, y que el ángulo de inclinación del plano inclinado, valga la redundancia, es de 50 grados. Acá vamos a asumir también que es una superficie lisa. Recuerden que es teórico porque por poco que sea siempre debe haber una fricción. Ahora, entonces, en este contexto lo primero que debemos hallar son los pesos de las masas.
Entonces primero hallemos el peso 1. El peso 1 es de 80, aplicando el primer concepto, masa por aceleración. Entonces la masa es de 80, por la aceleración de la gravedad, que es 9,82. Aplico y me quedan 785.6 newtons. Ese es el peso de la masa 1. El peso de la masa 2 es igual, simplemente multiplicar la masa 2 por la gravedad. Y me da 294,6 newtons. Entonces analice que para dónde se va a mover esto. Como este es de 785 y este es de 294, ha de esperar que la masa 1 se mueva en esta dirección, que la masa 2 se mueva en esta dirección. Muy bien, es importante para poder determinar el signo de los vectores. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar a determinar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es determinar qué cargas tienen todas las masas. Entonces empecemos siempre por la masa que esté colgando. Entonces va a hacerle diagrama de cuerpo libre a la masa 2. Entonces escribo la masa. La primera fuerza que tienen todos los cuerpos es el peso. ¿Y cuál es el peso de la masa 2? 294,6. Y la tensión del cable va a ser igual, a esa masa. Quiere decir que esta tensión o que este cable se va a tensionar 294,6 newtons. Muy bien, ya tenemos entonces la tensión del cable. Ahora nos vamos a ir para la masa 1 y le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí está en la masa 1. Entonces nuevamente, lo primero que debemos graficar es el peso. Entonces se grafica el peso de la masa 1, que es de 785,6 newtons. Esa se descompone en dos, estamos acá en la masa. Se descompone en dos. Una que va a ser perpendicular a la superficie y otra que va a ser paralela a la superficie, que va a ser la que me va a producir el movimiento. En otras palabras, la que produce el movimiento siempre va a ser la componente que es paralela al plano inclinado. Muy bien, entonces descompongamos. Entonces vamos a aplicar el principio geométrico, que cuando tengo dos ángulos cuyos lados respectivamente son perpendiculares entre sí, son congruentes. En otras palabras, si los lados son perpendiculares entre sí, deben medir lo mismo el ángulo. Entonces observen, este ángulo lo vamos a relacionar con este ángulo. Este lado es perpendicular con este lado. Y este lado es perpendicular con este lado. Quiere decir que este teta es igual al ángulo de ahí, o sea que estos dos deben valer teta. En este caso deben valer 50 grados. Entonces acá, este es el ángulo que debe valer 50 grados. Ya, con esta información yo ya puedo determinar cuánto valen las componentes. Recuerden que el que tenga el ángulo es con coseno. Entonces esta componente sería 785,6, que es el valor del vector, por el coseno de 50. Y la otra, como esta es con coseno, esta debe ser con seno. 785,6 por seno de 50. De hecho, esa es la que me va a producir el movimiento. Podemos concluir que la que produce el movimiento en planos inclinados siempre es la componente del seno. Muy bien, entonces en este caso me va a producir movimiento 785,6 por seno de 50. Ahora, para yo determinar la fuerza resultante, a esta fuerza le tengo que restar esta fuerza, lógicamente. Entonces encontramos que la fuerza resultante es igual a la que acabamos de encontrar, de 785,6 por seno de 50, que es la componente pues que produce movimiento, menos la tensión del cable que nos dio 294,6, obteniendo una fuerza resultante de 307,2 newtons. Una vez que ya obtengo la fuerza resultante, simplemente la divido con la masa para hallar la aceleración. Entonces, en otras palabras, la aceleración va a ser igual a esa fuerza que hallamos de 307,2 dividido la masa, pero ojo, que la masa tiene que ser de la masa que está en el plano inclinado. Como tenemos dos masas, tienes que tener presente que es la masa del plano inclinado. De la masa del plano inclinado es de 80. Entonces opero y obtengo un valor de 3,84 metros por segundo cuadrado. Este sería el primer caso en el cual no hay fricción. Ahora vamos a asumir, acércate por favor, que hay fricción. Primero, interpretemos que cuando hay contacto o hay movimiento relativo entre dos superficies, se produce un contacto entre ellas y se va a producir lo que llamamos nosotros como fricción. Usted lo puede interpretar de esta manera. Microscópicamente las superficies son irregulares, tienen valles y picos. Tienen una rugosidad. Dependiendo del material que esté en contacto, puede ser metal con metal, madera con madera, caucho con caucho o mezclarlos. Todos estos índices de rugosidad ya están en tablas, están tabulados y se miden con un número que llamamos coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción se representa con la letra μ y es un número que va de 0 a 1.
0 cuando casi no hay fricción y 1 cuando prácticamente no hay movimiento. Muy bien, entonces el índice de rugosidad se representa a través del coeficiente de fricción. Recuerden que para disminuir esa fricción se utilizan lubricantes, que es una capa de un material que se coloca entre las dos superficies de manera tal que disminuyan esa fricción. Esos materiales son viscosos o se representan o se clasifican dependiendo de la viscosidad. Muy bien, ahora entonces vamos a plantear un sistema, cómo se calcula esa fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción la vamos a representar como F sub F, fuerza de fricción, y es igual al producto de nu por la normal. Interpretemos entonces que N es la normal como la fuerza que es perpendicular a la superficie. Me explico, si yo estoy parado en este momento del piso me aplico una normal equivalente a mi peso. Como lo pueden observar, las condiciones que podemos encontrar son estas. En este caso, el peso, la normal se equilibra con el peso. Pero observen acá o acá. Hay un peso y hay una normal. Recuerden, la normal siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, acá hay un desequilibrio de fuerzas. En este caso habría un movimiento. Lo mismo que acá. Observen, tengo el peso y tengo la normal, perpendicular a la superficie. No hay un equilibrio de fuerzas, entonces aquí tendría que haber un movimiento. Ahora, vamos entonces al primer caso, y en esta superficie del plano inclinado, vamos a ponerle fricción. Vamos a asumir que el coeficiente de fricción es de 0.45, es de 0,45. Aproximadamente esto es para metal con metal. Los metales con metales están entre un rango de 0.4 y 0.6, que es lo que encontramos en la vida real en máquinas de herramientas. Entonces vamos a colocar un valor aproximado del coeficiente de fricción, es de 0.45. Entonces, simplemente a este diagrama de fuerzas le voy a agregar una fuerza, la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento, entonces debe ir en contra del movimiento y se grafica en el punto de contacto, en el punto de rozamiento. Entonces, en otras palabras, en este punto. Este diagrama de cuerpo libre lo voy a trasladar para acá. Tiene las mismas fuerzas, pero ahora le voy a graficarle esta fuerza adicional. Esta fuerza se aplica en este punto, que es el punto de contacto de la superficie. Listo. Asumiendo que voy a para allá, entonces lo aplico ahí, en contra del movimiento. Y si se hubiese movido para arriba, entonces iría en este punto hacia abajo. Entonces, nuevamente, como asumimos que este cuerpo va en esta dirección, entonces la fuerza de fricción debe ser una fuerza hacia arriba. Como lo pueden observar en este punto, esta es nuestra fuerza de fricción. Entonces, simplemente a la fuerza resultante le tenemos que restar esa fricción. Entonces, nuevamente, vamos a calcular, vamos a graficar también esta fuerza que es la normal, a diferencia pues del otro sistema de cargas. Entonces, ojo, acá graficamos, aparte hay que graficar la fricción y hay que graficar la normal, esta y esta. Ahora, de acá hay un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Observen que en esta dirección no se va a mover. O sea que esas fuerzas se tienen que equilibrar. ¿Listo? Entonces, necesariamente la normal tiene que ser igual a 785.6 por coseno de 50, como lo pueden observar. Como ya calculamos la normal y conocemos μ, podemos calcular también la fuerza de fricción, el producto de 0.45 por esa componente, por la componente, pues por la normal, que fue lo que me dio de 785,6 coseno de 50. Pero yo obtengo un valor de la fricción de 227,2 Newton. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a 785,6 por seno de 50 menos 294,6 y menos lo que nos acabo de dar de la fuerza de fricción, que es menos 0.45 por 785,6 por coseno de 50. Pero me da 79,99, prácticamente redondeando me da un valor de 80 Newton. Entonces ahora, ¿cómo calculo la aceleración? Simplemente cojo esa fuerza resultante y la divido por la masa del plano inclinado, que es de 80. Entonces 80 y 80 en este caso me da como aceleración 1 metro por segundo cuadrado. ¿Me hice entender, mis queridos educantes?